voy a presentarme con la postura a favor en el tema ¿puede coexistir sin conflicto la libertad y la religión en una sociedad democrática? Para ello habré de establecer tres argumentos. El primero es en torno a la democracia. La libertad, ese es uno de mis principales postulados, la libertad es la esencia de la democracia. Por eso, si hay libertad, entonces habrá democracia. Resulta también que una de las libertades máximas es la de culto, la de creencia, la de pensamiento y credo, y por supuesto la libertad religiosa. La libertad de religión, entonces, es una libertad, resultando así este argumento la conclusión de que si hay libertad de culto, entonces habrá democracia. Ese va a ser mi primer argumento. Segundo argumento, voy a manejarlo en un esquema de teoría de conjuntos. Vemos en mi universo que tengo, en mi universo denominado democracia, que tengo un conjunto que se denomina el conjunto de la libertad y otro conjunto que se denomina el conjunto de la religión. Vemos que esos dos conjuntos dentro de mi universo de la democracia no están en conflicto, es decir, no está separado el conjunto de la libertad con el conjunto de la democracia, porque pueden estar unidos. ¿Por qué? Porque la libertad, como marqué en mi primer argumento, también se enmarca en torno de la libertad de culto, la libertad de pensamiento, y todo eso está enmarcado dentro de la democracia. Pueden existir sin conflicto. En tercer lugar, el problema de la libertad y la religión se ha visto históricamente en ocasiones contrapuesto, en el sentido de la argumentación determinista e indeterminista. Sin embargo, no hay un conflicto entre la libertad y la religión, porque las personas que profesan cualquier religión, no por el hecho de profesarla, no son libres. Ellos son libres de profesarla en primer lugar, y ninguna democracia que se preste de serlo puede coartar esa libertad, si no dejaría de ser democracia. Entonces, el problema entre determinismo e indeterminismo se soluciona cuando en una persona que es religiosa tiene la libertad de decidir, aunque el Dios o la autoridad religiosa en la que se esté creyendo, a partir de la jerarquía epistemológica de fe, creencia, esperanza, pueda tomar la decisión que ella quiera libremente, sin necesidad de que esta decisión se encuentre determinada por alguna religión o por alguna creencia religiosa, pseudo religiosa, o como se guste llamar. Entonces, bajo esos tres argumentos, yo voy a desarrollar mi posición. Voy a ahondar un poco más en el tercer argumento, al decir, seguramente la contraparte podrá decir que la religión se encuentra en conflicto con la libertad, porque toda religión mantiene a sus creyentes en una fase de opresión. ¿Por qué? Porque el que es religioso está jerárquicamente debajo, es decir, un humano está jerárquicamente debajo del ser supremo que toda religión establece. La cuestión es la siguiente: si hay un ser supremo, ese Dios, llamémoslo así, es omnipotente, es omnisciente, es omnisapiente, sabe lo que vamos a hacer. Ese puede ser uno de los argumentos de la contraparte. Y como sabe lo que puede hacer, nosotros no somos libres. Por lo tanto, la libertad no existe en cualquier sociedad que sea democrática o no democrática. La cuestión es la siguiente: aunque Dios sepa lo que se vaya a hacer y tenga toda la gama de posibilidades de las decisiones del hombre, no por eso el hombre deja de tomar esa decisión. Aunque Dios sí lo sepa, el hombre sigue teniendo la libertad de decidir entre una o mil gamas de posibilidades. Hasta ahí voy a dejar la ampliación de ese tercer argumento, y los demás continuaré en mis siguientes intervenciones. Gracias.
Bueno, buenos días. Antes que nada, agradezco la presencia del honorable jurado que tenemos aquí. Y por otra parte, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, entrando al tema, ¿puede coexistir la libertad y la religión para una sociedad democrática? Yo digo que no. Mi postura es totalmente en contra. Les voy a decir por qué. Mi primer argumento es no puede existir por el simple hecho de que desde años, siglos, siempre la religión y la libertad están sujetas. ¿Por qué están sujetas? Por el simple hecho de saber que nosotros, como seres humanos, tenemos un psique que tenemos que creer en algo. ¿Para qué? Para poder coexistir, para poder desarrollarnos, para poder tener una ideología. Nada más en decir, ¿puedo yo ser libre? Sí, sí soy libre, pero siempre tengo que tener algo en quién creer, cómo creer, como primer punto. Como segundo punto, todo el mundo dice, ¿no? El Estado debe estar liberado de la religión. ¿Realmente estamos liberados de la religión? La religión nunca afecta a nuestros intereses como política. Sí, sí los afecta. ¿Por qué? Porque por algo viene el Papa, por algo tenemos a nuestros cardenales, la religión ortodoxa, que intervienen en la política de nuestro país. ¿Es realmente necesario saber que no existe una religión? No, todos tenemos una religión, todos estamos sujetos a algo. Hasta los que dicen, no, soy ateo, gracias a Dios soy ateo. Si no crees en nadie, ¿por qué dices gracias a Dios soy ateo? Nunca Porque entiendes todos sarcasmo de esa tenemos frase. un punto en decir, tengo que creer en una divinidad. Psicológicamente está comprobado que tenemos que creer en algo. Por nuestro segundo punto, ¿puede existir leyes religiosas? Todo el mundo dice, hay una división del Estado y la religión. ¿Realmente está dividido? No, no está dividido, porque en el mismo Estado por algo existe la masonería. Pues dicen, ¿no es una religión? No, no es una religión, es una libertad de culto, es una libertad. Correa. Pero libertad que nos va y nos da parámetros de decir, de aquí salen los políticos, de aquí salen nuestros cargos públicos, las logias que hacen. Todo el mundo sabe que las hacen. No, es que no es cierto. Sí, es cierto. Como dice mi compañero, ¿existe o no existe? Yo me voy a ir a contraatacar. No, no puedo contraatacar una libre expresión de lo que él dice. Pero la religión, la política, la economía, la sociedad como tal, están unidas. ¿Por qué están unidas? Porque tanto política, socialmente, religiosamente, todo va unido. Si no existe esos tres puntos en nuestra cultura, en nuestro país, este país no puede salir adelante. Es una forma de tomar decisiones, en decir, las decisiones que se toman también tienen que ver con el clero, tienen que ver. ¿Por qué tienen que ver con el clero? Porque es una de las masas que siempre estamos sujetas, como bien lo dice mi compañero, estamos sujetas, sí, pero esta sujeción que tenemos es para beneficio de todos. Porque sin algo que nosotros no tenemos, no podría coexistir esto. Porque llevamos enfrente de nosotros a nuestro Dios como tal, que sin ellos no podemos coexistir. Eso es todo. Yo agradezco a la compañera que me dé la razón al mencionar literalmente que todo va unido. Ese es precisamente el centro de mi postura. Va unido, sin conflicto, la religión, la libertad en una sociedad democrática. Gracias, compañero. Por otro lado, usted menciona como primer argumento un argumento histórico, el que haya existido a lo largo de la historia, por centurias, por milenios, un conflicto entre religión y libertad, no significa que exista actualmente o que tenga que seguir existiendo siempre. El que veamos que siempre
las golondrinas vienen para la primavera, no significa que al ver una golondrina voy a tener primavera, ¿ok? Entonces ahí no se entendió bien el argumento histórico. Usted menciona por otro lado que el Estado debe estar liberado de la religión. Bueno, Hobbes no estaría tan de acuerdo. Hobbes en el Leviatán diría que al contrario, ¿no? El Estado es el Leviatán, tendría que estar en última instancia siendo un Estado religioso. Pero también el problema aquí es que no se ha entendido que el concepto para unir precisamente sin conflicto a la libertad y la religión es la laicidad, porque hablando del laicismo, y que es un concepto que ya tiene una larga tradición aquí en México en particular desde Gabino Barreda, vemos cómo se está precisamente la laicidad está haciendo ese punto de unión, ese puente entre la libertad y la religiosidad sin conflicto, porque ahí el Estado no está entrando en problemáticas con la religión, se respeta la esfera de lo religioso y de las personas religiosas, y también de las personas que no son religiosas, aunque usted me mencione que sí, todas las personas psicológicamente hablando deben de creer en algo, deben de creer en una autoridad y ser religiosas, por lo tanto, bueno, psicológicamente no estoy seguro. Filosóficamente, Luis Villoro dice en su obra Saber, Creer y Conocer que no, pueden tener fe, otras pueden tener creencias y otras pueden saber y conocer acerca de un tema, pero no necesariamente estamos psicológicamente programados para creer en un ser religioso. Y menciona también usted la masonería. La masonería yo creo que es el ejemplo precisamente entre una coexistencia pacífica entre los religiosos, porque ellos creen en el arquitecto del universo, que es una entidad divina, religiosa, pero también forman parte de la vida política, civil, social, y son libres. De hecho, ellos se manifiestan como una sociedad libertaria. Entonces, ahí no veo el conflicto, y creo que la masonería, en cambio, está reafirmando la postura a favor. Y por último, usted menciona, no me da el tiempo, gracias. Bueno, como puedes tú decir que la masonería sí, pero ¿quiénes son los que realmente pueden entrar en la masonería? Como primer punto. Como segundo punto, tú puedes, dices, él puede, nosotros podemos. ¿Puede o no puede coexistir? Yo digo que no puede, porque siempre estamos sujetos a una religión. Estamos sujetos a esa divinidad que es el que nos da la pauta como seres humanos para seguir coexistiendo en esta religión. Ahora sí, en este entorno sociocultural que tenemos. Porque si no tuviéramos religión, no podríamos tener nosotros un punto de decir, de aquí voy a partir, porque tenemos que tener un punto central en el cual tenemos que creer para poder nosotros seguir adelante. Sin eso, no podemos hacer nada. No puede coexistir, porque sin una religión, como lo que hizo nuestro grandioso presidente en su momento, o no fue grandioso presidente, no lo sé, tomó lo mismo que hace casi 100 años Miguel Hidalgo hizo, agarrar al estandarte de la Virgen de Guadalupe y decir, aquí estamos. Vicente Fox también lo hizo. ¿Y qué nos hizo esto? No puede coexistir, al contrario, porque la gran porcentaje de nuestra población aquí en México es católica. Está bien, existen N cantidad de religiones, pero sin las religiones, todo mundo tiene que creer en algo. Existen en nuestro país más de 30 religiones, como también tenemos, por ejemplo, no nada más una religión de decir de Dios, de la Virgen, no, sino también religiones que nos llevan a nuestros ancestros, como podría ser Tlaloc. Y todas estas personas se mueven a través de algo, no coexiste una libertad, no coexiste, ¿por qué? Porque tenemos que creer en algo. Por algo las manifestaciones, por algo el decir, yo quiero esto, ¿por qué? Porque me siento reprimido, porque me siento agobiado. No existe una libertad como tal, porque siempre está sujeta a una religión, a un partido.
siempre estamos sujetos a algo. Y en este caso, la libertad, la religión no pueden ser separados, no existe. Siempre tenemos que tener una divinidad en quien creer, una divinidad por la cual nosotros estamos sujetos. Gracias. Bueno, yo esperaba que se discutiera sobre los argumentos aquí presentados. No veo eso. Me voy a limitar solamente a responder dos de las preguntas que usted me formula. ¿Quiénes son los que pueden entrar a la masonería? Usted, señorita. Si se mete a una página en internet que dice muy respetable Gran Logia Valle de México, hay un apartado donde dice ¿quieres ingresar? Y ahí te dan las instrucciones de cómo hacerlo, si usted gusta. En segundo lugar, todos están sujetos a la religión. Todos los hombres son religiosos. Esa es su premisa, pero no me la fundamenta. ¿Cómo? Yo le estoy diciendo no todos los hombres son sujetos a la religión, no todos los hombres están psicológicamente atados a creer en un ser religioso. No estamos formulados ontológicamente de esa manera. Creer en algo es posible. Es posible que todos los hombres tengamos que creer en algo, pero creer que ese algo sea algo religioso no necesariamente, porque se puede creer en el mismo hombre. Yo soy darwiniano y creo en Popper. Y finalmente, para cerrar mi intervención, voy a reafirmar los argumentos, puesto que no veo la réplica a los mismos, voy a reafirmarlos para que quede bien claro. ¿Por qué puede coexistir la religión y la libertad en una sociedad democrática? Y yo diría no solo democrática, pueden coexistir incluso en una teocracia, y el Medio Oriente es el ejemplo de eso. Pero limitándonos nuevamente al marco democrático, en tanto que la democracia tiene por esencia la libertad, tiene por esencia la garantía de todos sus ciudadanos, todos sus habitantes, de que puedan ejercer las libertades que estén enmarcadas normativamente. Una de esas libertades es la libertad de culto, la libertad religiosa, que no solo en el marco normativo, por ejemplo, de México está en la Carta Magna, sino también en los protocolos de derechos humanos firmados internacionalmente. Entonces, al garantizarse estas libertades, se está garantizando al mismo tiempo esa libertad de culto, y ahí está la prueba normativa de la coexistencia. En segundo lugar, la prueba ontológica. No puede el hombre no coexistir con los demás seres, es decir, no puede un hombre ser el único, el Zaratustra, ser el Robinson Crusoe que está uno solo, en un solo lugar. Tiene que coexistir como el hombre político que es con todos los demás. Si coexiste de esa manera, entonces tiene que obligarse con toda la sociedad a entablar relaciones en un tejido de construcción social, y ese tejido social también construye democracia, la va a generar, y al mismo tiempo se crea un círculo benéfico para todos. La sociedad, religiosos y no religiosos, conviven entre ellos mismos. Hasta aquí mi participación, muchas gracias. Bueno, para tu cierre. Bueno, para mi cierre. Como bien lo dicen, yo digo, no puede coexistir, porque si pudiera coexistir la religión con la libertad, primera, no se hubiera dado el decir los grandes movimientos que se han surgido a través de nuestra historia, de decir, la libertad, ¿en serio Hitler hubiera pensado que era bien ser judío o no ser judío? ¿Por qué? Porque eran una raza inferior. No existe la libertad, no existe ahí. ¿Dónde está la libertad de decir yo soy judío y el otro no era judío? No, ahí no existe. Ahora, podemos tener también nosotros nuestro caso de la libertad de decir, yo, cuando llegaron aquí nuestros españoles, de decir, existe, ¿por qué? Porque nos querían obligar a ser católicos, nos querían obligar. No, no existe. Esto fue una forma de sometimiento donde la religión, donde decían, la religión está por encima de todo, la religión está por encima de las decisiones, la religión está por encima de cualquier preámbulo, libertad, de cualquier creencia. Entonces la religión sigue existiendo hasta nuestros días. Se mueven de manera política, económica, social. Hasta el día de hoy, nuestra religión, tenemos católicos,
cristianos, creyentes, protestantes y todos, libres. inclusamente todos hasta los que me digan soy ateo, creen en algo. La religión dicen, soy libre, sí soy libre, pero hasta cierto punto, porque siempre está sujeto a una creencia, a un ídolo, a una ideología, a un pensamiento. La religión no puede coexistir sola, no puede coexistir una libertad sola. En este caso, como mi compañero aquí lo refiere, que dice que él es, que me comentaban que era operiano también, él está sujeto a algo, él está sujeto a esa creencia, a esa ideología, a ese pensamiento. Por lo tanto, no puede coexistir la religión y la libertad en entes separados, siempre van de la mano.